Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por seguir con nosotros. Hoy hablamos con un ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas que tiene competencia para Honduras, El Salvador y Guatemala en la Organización Internacional de las Migraciones. Su jefe de misión para el Triángulo Norte está con nosotros en este enlace internacional de hoy. Vamos a hablar cómo han sido las atenciones a los migrantes en tiempos de pandemia, de las dificultades que se están atravesando y de la forma en que se les ha tendido la mano en estos momentos duros para la humanidad. Don Jorge Peraza, es un gusto saludarle. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto saludarlos. Don Jorge, ¿cómo han sido las atenciones? ¿En qué se han estado enfocando en estos últimos 5 meses de la pandemia, en esa atención al migrante de Honduras, de El Salvador y Guatemala que sigue con ese sueño de llegar a los Estados Unidos? Sí, como dice, siguen con el sueño de llegar a Estados Unidos y el contexto definitivamente no es el más feliz, ¿no? Tenemos muchos desafíos en materia migratoria que las personas que migran son las que los enfrentan en el día a día, las tienen que vivir en todas sus adversidades. Y lo más preocupante para nosotros en este momento es cómo darles el mejor acompañamiento, asegurar que se les pueda dar una asistencia humanitaria a estas personas, que unas que migran, otras que retornan, otras que están en tránsito, porque estamos enfrentando la migración en todas sus características, ¿no? Aquellas personas que seguramente las noticias lo han visto ustedes, que están tratando de cruzar Honduras para llegar hacia el norte, que vienen desde Nicaragua, vienen desde Costa Rica. Luego tenemos más de 26,000 hondureños que están siendo retornados. En lo que ha venido del año ya han retornado más de 26,000 hondureños. Y por el otro lado, aquellas personas que todavía a través de las caravanas, a través de diferentes medios, buscan su sueño americano y están listos a tomar todos los riesgos y lamentablemente esos riesgos muchas veces conllevan su vida en estas circunstancias. Así que vemos la migración en todas sus características, en todos sus desafíos y aquí estamos nosotros para acompañar al Estado hondureño, a las instituciones, a las organizaciones de sociedad civil que atienden el tema migratorio en todas sus facetas, que no es fácil y los desafíos son muchos. ¿Qué estadísticas están manejando, doctor Peraza? ¿Qué números tienen a hoy? Porque si revisamos las estadísticas del 2019, es un año que disparó enormemente el número de retornos. Y hablamos de retornos porque sí tenemos registro, no así de los que emprenden ese camino, que son cifras muy variables. Hemos visto diferentes fases de la migración, ¿no? Yo quiero recordar el 2014, que fue un año bastante particular, bastante dramático, porque el 2014 tuvo un componente de niñez migrante. Muchos niños, niñas, adolescentes participando en los procesos migratorios. Luego tuvimos una fase de unidades familiares migrando hacia los Estados Unidos y luego recientemente hemos visto este fenómeno, particularmente en el caso de Honduras con las caravanas, que han representado también un desafío porque son dinámicas diversas en el tema migratorio que
representan las diferentes particularidades. ¿Y a qué me refiero a las diferentes particularidades? La migración principalmente desde nuestros países, desde Centroamérica, tiene un componente socioeconómico. Eso lo tenemos claramente identificado en las cifras. Más del 70% de la gente migra por condiciones económicas, pero tenemos otros componentes que reflejan estos desafíos que vive la región en temas de seguridad, ¿no? Por un lado, entonces tenemos gente migrando por temas de violencia, gente, y cuando me refiero a violencia, en sus diferentes manifestaciones, porque no es solo la violencia que puede ser provocada por el tema de las maras, sino que también vemos mucha violencia intrafamiliar, vemos femicidios. Entonces, todas esas diferentes características de la violencia que enfrenta la región son también factores. Y finalmente, agregamos dos factores más. Uno, el tema de la reunificación familiar. Todas estas personas que durante los 5, 10, 15 años, muchos hondureñas han migrado a los Estados Unidos, se han establecido ahí y entonces buscan ahora la reunificación familiar, porque al migrarse de manera irregular se tiene el problema de que no puede incorporarse a los hijos, hijas. La OIM también ha tenido programas exactamente que buscan la reunificación familiar por otro lado. Y el otro factor que vemos que está incidiendo de manera importante es el tema del corredor seco mesoamericano, el tema climático. Tuvimos este año, a Honduras no le afectó tanto, pero tuvimos este tema de una tormenta temprana, Amanda, Cristóbal, que suma a los elementos que inciden en las dinámicas migratorias desde Centroamérica hacia el norte. ¿Y el comportamiento en estos últimos 5 meses, en estos movimientos migratorios en el Triángulo Norte, cuál ha sido? Si me puntualiza el dato que está en Honduras, doctor Peraza. Este año han disminuido sustancialmente las cifras. Tenemos 26,000 personas que han sido retornadas. Para nosotros el tema de retornos es la dinámica. Y ha disminuido por todo el tema del COVID-19. Ahora, en los últimos días, en las últimas semanas, hemos visto como que se están reactivando las dinámicas migratorias. Lamentablemente, yo creo que tenemos que augurar de que seguramente en los próximos meses, cuando se restablezca la normalidad en el contexto actual con todo el tema del COVID-19, seguramente vamos a ver un repunte de los flujos migratorios. ¿Y por qué? Bueno, porque ustedes lo saben muy bien, mucha gente está sufriendo a nivel económico, y ya decía yo que más del 70% de las personas que migran lo hacen por razones económicas. El impacto económico en los hogares es sustantivo y vamos a ver seguramente y tristemente un repunte en los flujos migratorios en los próximos meses. ¿Cómo van a trabajar esta área en cuanto al tema de orientación como Organización Internacional de las Migraciones? Si revisamos este elemento que me expone doctor Peraza, nos vamos porque vemos en Estados Unidos y podemos ampliar ese abanico, y ya lo vamos a abordar también porque hay mucha migración ahora a países de la Unión Europea. Y migramos con la intención de tener una oportunidad de trabajar, pero estas opciones laborales se han cerrado y no tenemos ese abanico que hasta hace unos meses atrás tenía el gran mercado de Estados Unidos, porque el COVID nos cambió todo el panorama del mundo. Es un factor muy interesante lo que está destacando. Usted vio que al principio, cuando se dieron las primeras consecuencias del COVID-19,
muchos migrantes latinoamericanos empezaron a perder sus empleos en Estados Unidos, en España, en Europa, donde se han asentado. Pero ¿qué ha sucedido recientemente? Que justamente las posiciones que ocupan muchos migrantes son las necesarias para la reapertura económica. Servicios de salud. En servicios de salud tenemos cantidad de migrantes trabajando, cantidad. En los servicios de reapertura, de limpieza, económicos, del área de servicios básicos, migrantes. Los migrantes son fundamentales en los países de destino para el dinamismo de las economías. Entonces, tenemos las dos caras que nos van a permitir, por otro lado, entonces, que los migrantes, las personas migrantes, jueguen un papel fundamental en la recuperación económica, en el restablecimiento de la normalidad. Ahora, quisiéramos creer que esa recuperación le va a ofrecer a las personas migrantes todas las garantías que se merecen dentro de un sistema de regularidad, pero no es el contexto. Hemos visto que todavía, lamentablemente, las políticas adversas contra la población migrante siguen siendo motor en las decisiones de muchos casos, y entonces tendremos que ver, será fundamental lo que suceda en las elecciones en Estados Unidos, será fundamental lo que se presente en Europa, en el esquema de reactivación económica, cómo ven a los migrantes y su rol en todo ese dinamismo. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el director regional para Honduras, El Salvador y Guatemala de la Organización Internacional para los Migrantes, don Jorge Peraza. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Comparte con nosotros desde la ciudad de San Salvador don Jorge Peraza, ejecutivo de Naciones Unidas, ligado a la Organización Internacional para los Migrantes. ¿Han aumentado los presupuestos, doctor? Porque contrario a otros tiempos que muchos migrantes a los cuales atendieron ustedes los detenía la policía, muchos ahora en tiempo de pandemia solicitaron la ayuda, pidieron a sus gobiernos: ayúdennos, queremos regresar a nuestro país, porque ya usted exponía, se han quedado sin empleo, sin techo, y las dificultades en el extranjero son enormes. Nos ha tocado mucho atender esta parte humanitaria del tema migratorio. Como lo decía, hace poco estuvimos en diálogo con la Cancillería hondureña para ver de qué manera podíamos apoyar con cientos de migrantes hondureños que están en este momento, por ejemplo, en España, que no tienen empleo, porque, como decía antes, muchos migrantes perdieron sus empleos en la parte inicial del impacto del COVID, más en países como España, Italia, donde hay un grupo importante de migrantes hondureños. Ahora, el escenario está cambiando, constantemente. Hay posibilidades, ya decía yo, de que la vuelta a la normalidad, de la recuperación económica, brinde oportunidades en un primer frente a las personas migrantes. Pero es difícil porque sabemos que la cantidad de personas que han perdido el empleo es increíble, ¿no? Más de, en algún momento superaba la cifra del 10-15%, ahora estamos viendo un poquito de cambio, pero la población migrante fue muy vulnerable al desempleo.
Ahora, en lo que retomamos esta normalidad, seguramente vamos a ver un papel muy activo de las personas migrantes en las respuestas, pero lamentablemente muchas de estas personas han perdido sus ahorros, incluso hay un dato muy interesante que fue el de las remesas. Cuando se dio un primer impacto del COVID, disminuyeron sustantivamente las remesas para todos los países centroamericanos. Ahora vemos una recuperación. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son estas dinámicas del mercado laboral? La gente, por supuesto, está muy preocupada, los migrantes, para apoyar a sus seres queridos que están en sus comunidades de origen. Les están enviando más remesas. Y el tema de salud es fundamental en todo lo que tiene que ver remesas. Entonces, vamos a ver unas dinámicas interesantes. Ahora, el tema político va a ser fundamental. ¿Qué suceda acá a las elecciones en noviembre en Estados Unidos o el tema de la recuperación económica en Europa? Todos esos elementos van a marcar justamente cómo se va a traducir todo esto en las dinámicas migratorias desde Honduras hacia Honduras e incluso, y un tema que no quiero dejar de lado, es hasta las mismas dinámicas transfronterizas que son fundamentales en todo lo que es la comprensión de los flujos migratorios en Honduras. Doctor Perazzi, ¿cómo aprovechar esta coyuntura? Sabemos de que todo se centra alrededor del tema de la bioseguridad y desde luego la economía que está muy cerca ahí, con el asunto de las elecciones de los Estados Unidos. Y le hago este énfasis porque es donde tenemos la mayor cantidad de centroamericanos, hablando de hondureños, de salvadoreños y guatemaltecos, para la obtención de un derecho de residencia permanente de los nuestros en Estados Unidos. ¿Cómo acercarnos a los líderes, tanto el presidente Trump como el candidato Biden? Claro. Tenemos tantas tareas pendientes en el tema migratorio con Estados Unidos que yo creo que la lista a veces se nos hace muy larga o muy corta, dependiendo de cómo la veamos, ¿no? Tenemos hace tiempo una resolución que tiene que ver con los Dreamers, ¿no? Tenemos una respuesta que tiene que ver con las personas que han estado con permisos temporales viviendo en los Estados Unidos y a las cuales no se le ha resuelto su situación migratoria definitiva. Nosotros quisiéramos creer en este momento de que hay una propuesta, lo he oído de ambos partidos en los Estados Unidos, de una propuesta de una ley migratoria, pero esto sucedió con la administración del señor Obama, ha sucedido con la administración actual y todavía no se concreta. No es fácil para ningún país, no solo lo estoy diciendo para Estados Unidos, sino para Honduras mismo, que nosotros estamos discutiendo actualmente con el gobierno de Honduras, de la mano de la primera dama, de la mano con la directora del Instituto Nacional de Migración, de la mano con el Ministerio de Trabajo, una propuesta de ley migratoria, pero no es fácil. El tema migratorio lamentablemente le incomoda a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento de derechos a personas extranjeras. Y eso no todo el mundo termina de incorporarlo a una visión. Es fundamental. Honduras es parte de una dinámica migratoria centroamericana importantísima. Aquí en El Salvador, en la parte de Oriente, tenemos cantidad de migrantes hondureños viniendo. Ahorita estamos con esta dinámica migratoria también que tiene que ver con Nicaragua, la dinámica de guatemaltecos que están yendo a coger café a Honduras. Esa dinámica migratoria centroamericana no está resuelta tampoco.
Nosotros hemos tenido diálogos con el Sistema de Integración Centroamericano, estamos manejando la Secretaría Técnica de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración y todavía no hay un esquema que permita, por ejemplo, la movilidad laboral dentro de los países centroamericanos como lo existe en Europa. Eso es un desafío para la región y tampoco tenemos respuesta. Entonces, ver la migración en sus diferentes ópticas es algo fundamental para la región, para los países. Estamos proponiendo una política migratoria que a raíz de lo que decía del liderazgo de la primera dama en Honduras por la fuerza tarea que se constituyó para atender el tema migratorio de niños, niñas, adolescentes que estaban siendo retornados, lo tenemos ahí pendiente. Entonces hay que seguir trabajando, hay que entender el tema migratorio con datos, con cifras y entender las políticas que esto conlleva. Es decir, y eso es una tarea pendiente. Es decir, doctor Peraza, siendo sincero, no se augura un porvenir de éxito en estos acercamientos que se pueden tener con los dos candidatos hacia la Casa Blanca. Y ¿qué le diré? Ya le digo, mi temor es que el tema migratorio sigue sin resolverse porque conlleva una serie de desafíos y desencuentros desde la óptica, la visión política. Es fundamental para el desarrollo, para nosotros como OIM, la respuesta de una agenda integral en el tema migratorio es el futuro de la humanidad, porque la humanidad es migrante, somos migrantes todos. Bueno, se lo dice alguien que está acá también de migrante, pero somos migrantes en una dinámica migratoria global y no hemos encontrado respuestas. Se aprobó el Pacto Mundial sobre las Migraciones hace 2 años, donde los países están apenas dando los primeros pasos en su implementación. Y ya le digo, no solo los países de destino como Estados Unidos o como puede ser Canadá, puede ser Europa, pero también los países de origen, Honduras, El Salvador, Guatemala, no terminan de integrar esta agenda en su visión de desarrollo nacional. ¿Cómo articulo yo, por ejemplo, el tema de las remesas para una visión de un desarrollo económico para Honduras? ¿Cómo articulo el tema de la coordinación y la cooperación de la movilidad laboral en Centroamérica en el futuro de Honduras? Todavía no resolvemos estos temas. Está con nosotros desde San Salvador el director regional de la Organización Internacional para los Migrantes, Jorge Peraza. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Nos acompaña don Jorge Peraza, miembro de Naciones Unidas, director regional de la OIM. ¿Cómo están revisando el tema de las caravanas? Que ya me exponía. Debemos decir, doctor Peraza, que a pesar de la pandemia y todas las restricciones por asuntos de salud que se ha tenido en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, no digamos México y Estados Unidos, estos movimientos siguen y se han armado. Quizás no con la cantidad que registramos a finales del 2019, pero ahí caminan muchos por esas calles y carreteras de la región. ¿Qué visión tienen desde Naciones Unidas? Sí, el tema de las caravanas es una particularidad que nos ha obligado a revisar nuestros esquemas de respuesta como Naciones Unidas. Por un lado, tuvimos que activar muchos mecanismos de asistencia humanitaria porque mucha gente se iba sin saber a lo que se exponía, sin saber que tenían garantías de algún tipo de asistencia humanitaria cuando estaban
recorriendo, por ejemplo, Guatemala o México. Entonces, nos ha obligado a redefinir los mecanismos de respuesta como Naciones Unidas. Ahora, si va a continuar este tipo de procesos, no lo sabemos. Nosotros, como OIM, dentro del análisis teórico de los flujos migratorios, vimos que fue una dinámica nueva para la gente, para mucha gente que representaba no tener que pagar un coyote. Era más económico viajar en un flujo así, donde se suponía que había un mayor nivel de acompañamiento de las personas, y entonces hay hay una respuesta más grupal. Pero por el otro lado, el nivel de certeza, de poder llegar a destino, se complicó, porque es más fácil, ¿no?, de tener a un grupo, a una colectividad que va fluidamente. Además, vimos tristemente reacciones xenófobas en los países donde estaba transitando la gente. Y digo yo tristemente porque entre centroamericanos creeríamos que nos vamos a acompañar, pero no. Hubo reacciones xenófobas y eso tiene que ver con el tema que yo le destacaba anteriormente. El tema migratorio sigue sin ser manejado de la forma más adecuada, porque la xenofobia, el racismo, sigue siendo un tema latente en las sociedades en las que nos manejamos. ¿Qué viene? Yo quisiera creer que los grupos van a ser eso, grupos pequeños. Lo último que vimos en la última caravana, esa fue la dimensión que tuvo. Yo creo que no resuelve las expectativas de mucha gente. Es cierto, para gente que no puede pagar un coyote en este momento está cobrando más de $10,000. Por eso hablábamos de las dinámicas de migración hacia Europa. Es más fácil ir a Europa, es más fácil comprar un boleto a España que emigrar con un coyote hacia los Estados Unidos. Pero los familiares, muchas personas todavía siguen ayudando a sus seres queridos para esto. Bueno, sí, doctor, me exponía este tema de los abusos, de todo lo que ocurre en ese trayecto hacia los Estados Unidos, hablando de este flujo migratorio. ¿Dónde han encontrado las mayores dificultades? ¿En suelo guatemalteco, en México o propiamente la actividad que desarrolla la autoridad estadounidense hacia los latinos? El último punto que usted señalaba es el medular. Usted sabe que en la medida que se restrinjan las políticas migratorias, la gente que quiere migrar lo va a hacer de vías más irregulares, arriesgando más, usando redes de trata de personas, exponiéndose a temas de tráfico ilícito de migrantes. En fin, expone sus derechos humanos al máximo con tal de migrar. Y esa es la parte fundamental que a nosotros nos preocupa, porque al final son seres humanos que están arriesgando todo por un proceso migratorio que no necesariamente va a concluir de manera feliz, ¿no? Entonces, esa es la parte que a nosotros más nos preocupa. Ya quisiéramos tener esquemas de migración. Se han establecido, por ejemplo, con Canadá. Hay programas de trabajadores temporales que se van 4, 6, 8 meses a Canadá desde Honduras, trabajan, reciben todas las condiciones laborales, se les respeta todos los derechos laborales, regresan y traen su capital. Esos son esquemas ideales para nosotros, pero no los estamos alcanzando todavía. ¿Y se pueden ampliar estos programas
en el marco de las dificultades que nos ha traído la pandemia, que nos ha permitido reinventarnos y a todo nivel, no solo hablando de países pobres, sino que las grandes economías están experimentando cambios para tener acceso a estos programas que llevan latinos ya certificados en su mercado a trabajos directos. ¿Es posible pensar en este tipo de proyectos, doctor Peraza? Totalmente. Yo pienso que la humanidad está desperdiciando oportunidades de que la migración sea fundamental en el desarrollo general de la sociedad. Si nosotros pudiéramos desarrollar programas donde la gente va con sus derechos laborales asegurados, con todas las garantías de documentación, todos los boletos, todo organizado. Cuando hay una necesidad fundamental en los países de destino para que trabajen en el área de agricultura, servicios, ya le decía yo en este marco del COVID-19, la recuperación económica. Me parece que la humanidad está desaprovechando oportunidades fundamentales. Totalmente. ¿Y los gobiernos de estos países en qué han fallado o en qué deben mejorar para no perder estas oportunidades que ahí están y que seguramente se van a abrir, y no necesariamente pensar en Estados Unidos, en Canadá, que usted me lo señala, y la Unión Europea, sino que ver también posibilidades hacia Asia, que es un mercado que ofrece mucho al mundo ahora mismo? Usted mencionó temprano el tema, por ejemplo, de reconocimiento de competencias laborales. Por ejemplo, uno de los grandes temas que nosotros encontramos en el tema de los flujos migratorios laborales es que a mucha gente se le contrata, pero con un salario menor. Se le contrata con menor reconocimiento de derechos laborales. Entonces, tenemos la oportunidad de que se como si fueran nacionales, ofreciendo todas las garantías y dinamizando la migración, dinamizando los mercados laborales. Eso está el escenario. China, Asia, uno de los mercados fundamentales de la dinámica migratoria es, por ejemplo, Medio Oriente, con todos los países dependen del petróleo, que han venido, ellos dependen, más del 70% de la fuerza laboral de esos países vienen de otros países. Entonces, imagínense el potencial que tenemos. ¿Cómo entendernos ahí? Todavía no sé. Ya le digo, a mí, lamentablemente, ya llevo más de 15 años trabajando con OIM y lamentablemente cuando yo me meto en una discusión seria sobre estos temas, hay una visión xenófoba, hay una visión racista, hay una visión cortoplacista. Entonces los estados quieren resolver lo inmediato, pero no ven un proyecto económico que puede ser sostenible, donde le cuento uno de los programas que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo. La gente va 6 meses, trabaja a Canadá, tiene un ingreso que en sus países ni van a ver. Ese capital lo traen, lo invierten en proyectos de desarrollo personal, económico. 6 meses después vuelven a migrar y lo hacen perfectamente. A Canadá le va bien, a Honduras le va bien. ¿Quién pierde aquí? Nadie. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Jorge Peraza. Vamos a una pausa, ya regresamos. Sigue con nosotros al banquillo don Jorge Peraza. ¿Cómo están las políticas de la administración Trump aplicadas en la región? Se nos habló de recursos para evitar estos flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Incluso se pensó hasta en albergues
para detenerlos aquí en Honduras, en Guatemala y en El Salvador, y no solo a los nuestros, sino el flujo que llega de América del Sur y de África, vía Nicaragua. Y seguramente usted está al tanto de estos acuerdos de cooperación migratoria que se han firmado entre los países centroamericanos y Estados Unidos. Se firmó primero con Guatemala, ahora está con Honduras, también con El Salvador. Estos son acuerdos para manejar a las personas solicitantes de asilo. Esto es un desafío importante para un país como Honduras, cómo va a responder, porque tiene las dos caras, ¿no? Por un lado es el tema de facilitar sistemas de migración que a veces son tomados, y yo ya mencionaba en mi intervención anterior el tema de grupos que dedicados a la trata de personas, que han tomado a veces la situación, las dinámicas intrarregionales, las han tomado violando los derechos humanos de muchas personas. Por el otro lado tenemos gente que legítimamente está buscando un refugio, un asilo en México, en Estados Unidos, o puede ser en Honduras, ¿no? Definitivamente. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora con estos acuerdos de cooperación, coordinación. Se ha reactivado por mucho la cooperación de Estados Unidos a Honduras en temas de desarrollo, temas de violencia, etcétera, etcétera, entendiendo que las dinámicas migratorias están en el centro de muchas de las respuestas. O sea, la cooperación desde los Estados Unidos a los países centroamericanos es fundamental para atender los temas migratorios. Hubo un esfuerzo muy interesante que estaba liderando México para integrar el tema migratorio en la respuesta de desarrollo social. Si no entendemos que el desarrollo social, económico de Honduras es fundamental para atender el tema migratorio, creo que no lo vamos a atinar en las respuestas. Entonces, eso es fundamental, es parte integral de lo que se debe hacer, y Estados Unidos ha reconocido esto. Muchos de sus proyectos en este momento de cooperación justamente buscan inyectar recursos para el desarrollo social, económico, cultural del país, entendiendo de que eso es fundamental en la línea de atención a los flujos migratorios. ¿Cómo han atendido los grupos vulnerables? Porque ya hemos tenido experiencia y ustedes mismos nos han compartido de abusos a menores en la ruta, y pueda que ocurra en Guatemala, que suceda mucho más en México y que se presente también en Estados Unidos, con la trata de personas, con vejámenes a los cuales se exponen, sobre todo cuando hablamos de la migración de menores y de damas. Doctor Peraza. El tema de los grupos vulnerables seguirá siendo uno de los grandes desafíos como organismo de Naciones Unidas y en concordancia y coordinación con otros organismos de Naciones Unidas venimos atendiendo, porque lamentablemente tenemos mucha gente que se aprovecha de los seres humanos, de sus vulnerabilidades, y como le decía, en tanto no logremos los países establecer políticas migratorias, sistemas debidamente reglamentados que faciliten la movilidad entre los países, estos huecos en los sistemas los va a seguir aprovechando grupos mafiosos, traficantes, lamentablemente. ¿En qué país se les ha hecho mucho más difícil desarrollar la actividad y la atención considerando estos elementos que exponía, doctor Peraza? En realidad,
los avances que se han dado en esta materia a nivel global, yo tengo que decir que son pocos. ¿Por qué? Porque, y quiero volver a uno de los temas que toqué anteriormente, estas visiones de racismo, oposición a la migración. Yo todavía, y espero en algún momento verlo, un país que diga, dentro de mi estrategia, yo voy a incorporar el tema migratorio y va a ser una apertura absoluta. Hay experiencias interesantes. Canadá es un país interesante que tiene una trayectoria muy positiva en esta materia. Hay algunos países en Medio Oriente que han aprovechado estructurar la migración dentro de una visión de desarrollo. Esa fórmula, desarrollo, migración, derechos humanos, que la logre integrar, yo creo que tendrá asegurado un gran crecimiento a nivel social, económico, el crecimiento social de integrar a los migrantes en una visión de integración, de lo que es integración social, con incorporación de elementos para decir, el futuro de la humanidad está acá. Yo ya le digo, para mí hay oportunidades perdidas y yo quisiera, como OIM, asegurar de que esas oportunidades no se pierdan. Bueno, usted me hablaba de los cambios en las dinámicas de trabajo a la cual todos nos debemos ir adaptando en base a esos protocolos de estudio que han desarrollado ustedes durante este tiempo de pandemia. Doctor Peraza, ¿cuál es la actitud ideal que se debe adoptar a nivel de país? Y nos centramos en Honduras, dentro de todas las dificultades que vivimos, para cambiar, para mejorar, para dar un golpe sobre la mesa y buscar un desarrollo pensando primero en Honduras, sin antes ver el mercado externo. Honduras, la posibilidad que tiene de incorporar en su agenda el tema migratorio es fundamental. Como país de origen, como país de destino, ya lo hemos hablado, como país centroamericano, eso es fundamental. Ahora, ¿cómo trabajar esto? Y además, justamente estábamos hace poco en un foro analizando los desafíos que el COVID-19 nos ha impuesto en los esquemas de esta movilidad humana. Por un lado, sí está el tema sanitario, sí, ahora para ir de un país a otro, todos me están exigiendo pruebas del COVID, todos me están exigiendo cuarentena. A ver, si yo soy una persona que tengo pocos recursos económicos, a mí no me queda tan fácil tomar una cuarentena de 15, 20 días, ¿no? Sin tener un ingreso económico. Entonces, cómo ver el tema de COVID en el tema de respuestas, incorporándolo en soluciones efectivas, es algo que estamos trabajando. Como OIM estamos tratando de asegurar que, por ejemplo, el tema de las cuarentenas, podamos asegurar recursos para que las personas la puedan hacer, reduciendo periodos, reduciendo temporalidades para que estén la gente fuera, ¿no?, de actividad económica. Por el otro lado, asegurar que las personas tienen acceso a los servicios de salud, que las personas tienen a todos los servicios que un nacional usualmente está en posibilidad de tener. Eso es también fundamental. Tercero, cómo incorporar en la línea frontal a las personas migrantes para que no haya este tipo de xenofobia, esquemas que ya he mencionado, el racismo y todo, sino que las personas, la comunidad hondureña en este caso, sepa que las personas migrantes retornadas, migrantes en tránsito y dentro de la movilidad centroamericana son parte del futuro del país, están en el eje. Eso es fundamental. Gracias, doctor Peraza, muy amable. Feliz noche.
Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. El jefe regional de la Organización Internacional para los Migrantes, con sede en San Salvador y con actividad en Guatemala y Honduras, don Jorge Peraza, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.